Seguro que más de una vez hemos tenido esa sensación en el aula, esa intuición de que hay algo más, algo invisible que decide si una lección despega o se queda en el suelo. Bueno, pues hoy vamos a ponerle nombre a eso, vamos a descubrir la arquitectura oculta del aprendizaje, explorando tres fuerzas que, lo sepamos o no, están moldeando la mente de cada estudiante: qualia, habitus y priming. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Es como si cada estudiante tuviera un plano oculto en su mente, y entenderlo es fundamental. Así que en los próximos minutos vamos a hacer precisamente eso. Vamos a decodificar ese plano para convertirlo en una herramienta que podamos usar. Empecemos por la primera pieza. Vamos allá. Abrimos nuestra caja de herramientas de arquitectos pedagógicos y sacamos el primer concepto. Se llama qualia. Y aquí, justo aquí, es donde vive el corazón emocional, el núcleo subjetivo de cualquier idea que presentamos en clase. A ver, para que nos entendamos, el qualia es esa conexión visceral, casi instintiva, que un estudiante tiene con un concepto, y que aparece mucho antes de que se ponga a razonar sobre él. Es esa sensación de «esto me cuadra», o, por el contrario, «esto me chirría» ante una fórmula matemática, un personaje de una novela o un hecho histórico. Es básicamente la emoción pura convertida en una certeza interna. Y aquí viene lo interesante. El qualia tiene dos caras, como una moneda. Por un lado, puede ser una trampa. Puede reforzar el sesgo de confirmación, haciendo que el alumnado solo acepte las ideas que sienten que son correctas. Pero ojo, si lo gestionamos bien, se convierte en una herramienta brutal para desarrollar la empatía. Con una simple pregunta como ¿cómo podría sentir esto otra persona? Les empujamos a salir de su propia burbuja y a construir puentes. Venga, pasamos al segundo pilar. Si el qualia era el sentimiento individual, el habitus es, digamos, la programación social inconsciente que nos dice cómo actuar, especialmente en un sitio tan lleno de normas como el aula. El habitus son todas esas reglas no escritas que cada estudiante trae de casa, de su entorno, de su cultura. Es lo que dicta qué se considera una pregunta inteligente, cuándo toca hablar y cuándo callar, o incluso cómo sentarse en la silla. Es una fuerza invisible, un piloto automático, que hace que ciertas conductas nos parezcan lo normal sin que ni siquiera nos lo planteemos. Y de nuevo, vemos el riesgo y el potencial. Cuando no se examina, el habitus puede reforzar comportamientos automáticos que acaban justificando la exclusión de algunos. Pero ¿qué pasa cuando hacemos visible lo invisible? Pues que el habitus se convierte en una oportunidad de oro para la crítica. Es el momento en que podemos empezar a preguntar, un momento, ¿por qué hacemos esto así? ¿Hay otras formas? ¿Es esta la más justa? Y llegamos a la última pieza de nuestro puzzle, el priming. Pensemos en él como el punto de partida. Es la forma en que la primera información que damos prepara el terreno para todo lo que va a venir después. Es el que marca el tono del viaje. Imagina que vamos a plantar una idea. Pues el priming es como preparar la tierra antes de poner la semilla. La primera imagen que mostramos, la primera palabra que usamos, todo eso puede hacer que la tierra sea más fértil para las ideas que siguen, o todo lo contrario. Es un catalizador silencioso del pensamiento. El gran peligro del priming es el famoso efecto de halo. ¿Sabes? Cuando una primera impresión, sea buena o mala, lo tiñe todo. Pero si lo usamos de forma consciente, el priming es un trampolín fantástico. Un buen estímulo inicial puede invitar a construir hipótesis, a despertar la curiosidad, les da un anclaje desde el que empezar a explorar por su cuenta. Vale, ya hemos identificado estas tres fuerzas invisibles, pero la teoría está muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Cómo llevamos esto a la práctica? Pues ahora viene lo bueno, vamos a pasar de la arquitectura a la construcción, con estrategias concretas para el día a día en el aula. Fijaos en esta actividad priming de priming. Es sencillísima y muy potente. Primero creamos una expectativa con un vídeo, un priming. Inmediatamente después hacemos que sean conscientes de esa influencia. ¿Qué veis ahora que antes no veíais? Y luego el paso clave. Les ponemos un vídeo que desafía esa primera idea y les pedimos que, de forma explícita, intenten desactivar ese primer impacto. Les estamos enseñando a ser dueños de sus primeras impresiones. Y aquí va otra herramienta, súper fácil de usar, el diario de qualia reflexivo. Al final de una explicación, dos preguntas. La primera apunta directa al qualia, la reacción emocional. La segunda, al habitus, el comportamiento automático. Con un ejercicio tan simple como este, los estudiantes empiezan a ver esos planos ocultos en su propia mente. Se convierten en detectives de su propio aprendizaje. Y en esta tabla lo vemos todo conectado de forma muy clara. A cada sesgo cognitivo que nace de estas fuerzas le podemos poner enfrente una estrategia pedagógica directa. Sesgo de confirmación, pues presentamos múltiples perspectivas. Efecto de halo, cambiamos el orden de las cosas e incluimos un despriming. El sesgo de recencia, ese que hace que lo último que oímos parezca lo más importante, pues metemos pausas para reflexionar e integrar. Así es como se pasa de la teoría a la acción. Al final, la clave de todo esto es que entender y gestionar el qualia, el habitus y el priming no es solo una técnica más, es una transformación de nuestro rol,
Dejamos de ser meros transmisores de información para convertirnos en arquitectos de entornos de aprendizaje, entornos donde la metacognición, la creatividad y el pensamiento crítico son los verdaderos protagonistas. Y con esto llegamos al final. Y la invitación ahora es a la acción. No se trata de cambiarlo todo de la noche a la mañana, para nada. Se trata de empezar por algo pequeño, por desarmar un solo hábito invisible. Así que, la pregunta que queda en el aire es, ¿cuál será la primera pieza de ese plano oculto que vamos a empezar a sacar a la luz mañana en el aula?